Hola, ¿cómo estáis? Soy Andreu Bellot, director académico de Online Business School, y es un placer daros de nuevo la bienvenida a una de nuestras masterclass, especialmente aquellos que os incorporáis por primera vez a una de estas sesiones, y un muy cordial saludo a los participantes que nos seguís desde los distintos lugares del mundo. Concretamente sé de nuestros seguidores en el Reino Unido, Colombia, Estados Unidos, Canadá, pero hago extensivo el saludo a todos los que estáis aquí. Antes de comenzar con la sesión de hoy, quisiera compartir con vosotros una novedad, una actividad que estamos desarrollando en estos días, que es una iniciativa innovadora de Online Business School, nuestro foro de empleo online. Este foro de empleo, que inició ayer y se prolongará hasta el próximo día 1 de octubre, permite a nuestros alumnos y antiguos alumnos conectar con 18 grandes empresas reclutadoras, pues a través de este espacio virtual donde tenemos numerosas oportunidades de ofrecer nuestro mejor perfil profesional. Para visitar este foro podéis acceder a través de las www.forodempleoeaeobs.com y también estar atentos a toda la información que ofrecemos a través de nuestro perfil en Facebook y del hashtag foro EAEOBS. Ahora sí, dicho esto, entramos en materia, entramos en la masterclass de hoy, en la que, como en ocasiones anteriores, trataremos de analizar temas relacionados con la innovación y la gestión. Hoy queremos abordar un área clave para las empresas, fundamental a la hora de crecer en la cuenta de resultados de un negocio. Se trata concretamente de la analítica web. Internet nos da la posibilidad de disponer de forma inmediata de un gran número de datos y de valorar los resultados de nuestras acciones de marketing, operaciones y venta. Pero el tratamiento de esos datos requiere un conocimiento especializado para no caer para no perdernos en esa multitud de información, y por tanto el saber seleccionar qué herramientas utilizamos para extraer esos datos, cómo lo hacemos, cuáles son los KPIs que debemos analizar, qué estrategias de análisis de datos implementamos. Esas son preguntas claves a las que hoy tenemos el placer de contar con Enric Quintero, que nos va a ayudar a encontrar algunas respuestas a estas preguntas. Enric es socio fundador y director de Metriplica, una consultora de analítica web dedicada a asesorar empresas y organizaciones como Movistar o Inditex en el momento de maximizar sus resultados en base al análisis de datos. Enric cuenta con unos 11 años de experiencia en el ámbito de la analítica web, por lo que es uno de los pioneros de esta área de conocimiento, y ha pasado por empresas como Ogilvy Interactive, eDreams, Vueling, entre otras. Por si fuera poco, y lo más importante en este caso para nosotros, es que contamos con Enric como director del posgrado en analítica web de OBS. Por tanto, voy a dar la palabra a Enric, pero antes de darle la palabra, os recuerdo que para cualquier pregunta o comentario debéis utilizar el hashtag OBSmétricas, y si alguien no dispone de Twitter, puede dirigirse a nosotros a través del correo electrónico comunicación@
onlinebschool.com. Pues sin más, Enric, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Andreu. Antes de nada, agradecer la oportunidad de estar aquí charlando con vosotros y también agradecer a Online Business School la oportunidad de dar a conocer todo este ámbito de la analítica web, y no solo con charlas como esta, sino desde un posgrado, ¿no? De manera oficial y dando respaldo a una iniciativa que al principio parecía un poco friki, pongámoslo entre comillas, pero que ya hemos visto que tiene un gran ímpetu y una gran penetración, ¿no? Por tanto, creemos que este posgrado, al ser uno de los digamos pioneros a nivel lengua castellana en el mundo, estamos muy orgullosos de poder estar comentándolo, ¿no? ¿Qué hay que analizar en Internet y con qué objetivo, ¿no? Ese es el título de la canción de hoy. Vamos a tratar de indagar un poquito en todos estos temas, y espero que cojáis muchas preguntas, porque de lo que se trata es que después dialoguemos incluso media hora, ¿no? Así que vamos allá. Antes de nada, me gustaría hacer un paralelismo entre lo que es analizar el mundo offline y el mundo online, y para ello os pongo aquí una imagen que, como todos ya habréis identificado, es el CSI y Matrix, ¿no? Este paralelismo, esta metáfora, la hace en su libro Akin Arikam, en su libro Multichannel Marketing Metrics, que es un libro que os recomiendo. Evidentemente ya por el nombre podéis deducir que se trata del tema que estamos tocando hoy, ¿no? Y hace una comparativa muy interesante, en la que compara analizar el mundo offline como el CSI, y la razón es, al final, es porque para el CSI cualquier mínimo detalle es un tesoro, ¿no? Es decir, encontrar información de valor es bastante laborioso y costoso, ¿no? Además, se tienen que poner en marcha una serie de técnicas pues muy avanzadas, ¿no? Y al final pues cuesta bastante dinero encontrar ese filón, ¿no? Esa información, ¿no? La información, obtener la información es costoso. El paralelismo con el mundo online es como Matrix, porque al final tenemos que encontrar de entre todos los detalles lo que es realmente interesante, ¿sí? Tenemos la imagen de esa persona que está dentro de la película cayéndole todas esas letritas, y él identifica justamente cuál es en la que se tiene que fijar, ¿no? Por tanto, aquí el esfuerzo es seleccionar esa información, no tanto obtener la información, ¿sí? Ya no estamos como en CSI intentando adivinar si el premolar de la mandíbula superior corresponde a tal y sino a tal otro. Una equivocación en eso realmente puede ser una catástrofe, ¿no? En cambio, en el mundo online no es tanto la cuestión de la exactitud, sino es la cuestión de la selección de la información, la selección de la información que realmente nos da valor. Porque lo que prima en el mundo online es la acción, no es tanto la precisión, es más la acción. Y es muy claro, ¿no? ¿Por qué la acción? Porque la competencia está a un solo clic. Por tanto, cuanto antes hagamos las cosas, cuanto nos avancemos a nuestra competencia, mayor rédito nos va a dar. Y esa es una de las claves que tiene el análisis online versus el offline, ¿no? Estos dos mundos, si al principio, hace unos años, estaban con un poco de espaldas, cada vez se van girando más y se van dando más la mano, ¿no? Porque la gente del mundo offline se está reciclando hacia el online y viceversa, ¿no? Como os digo, y gracias a programas que están saliendo, posgrados, máster, etcétera, relativos a todo este área, estamos consiguiendo esto, ¿no? Por tanto, aquí tenemos ese paralelismo que, como ya veis, tiene bastante sentido, ¿no? Para que podáis diferenciar cómo es un mundo y cómo es otro, ¿sí? Un poquito avanzando en el tema, perdonad, al final lo que es el mundo online es de lo que más padecemos es de la infocitación, es decir, tenemos tanta información que, como os digo, no podemos identificarla realmente valiosa. Y en ese sentido, aquí tenéis como un gráfico en el que podemos ver, aparte de nuestra propia web, múltiples canales donde podemos obtener esa información, ¿no?
que va desde las redes sociales hacia los wikis, los documentos, los vídeos, los blogs, es decir, cantidad y cantidad y cantidad de sitios donde podemos obtener información, ¿no? ¿Dónde realmente está la que nos interesa? Sí, esa es la gran clave. Hoy por hoy, en todo este mundo online, está saliendo un término que es el Big Data, que seguramente lo estaréis escuchando por Twitter, por Facebook, por todos los blogs, etcétera, y hace referencias a que actualmente hay tanta información que los sistemas de base de datos tradicionales basados en SQL ya no tienen validez, es decir, van demasiado lentos, son demasiado costosos para ser escalables y no tienen la rapidez que se necesita para hacer análisis concretos, ¿no? Por tanto, se está construyendo otro sistema que no tiene nada que ver con el SQL para que información que tiene múltiples formatos, que viene de múltiples sitios, poder ser aglutinada y de ahí sacar de forma visual tendencias o hechos muy significativos, ¿no? Eso es en lo que ya estamos, ¿no? Fijaros la cantidad de información que se genera en el día a día, que con solo 2 días de información que se generan hoy por hoy en Internet es como la producida desde el inicio de la civilización hasta el 2003. O sea, fijaros la cantidad de información que se está generando en solo 2 días de lo que ocurre en Internet hoy por hoy, ¿sí? Por tanto, de alguna manera nos tenemos que ayudar de algo para subsanar o para sacar partido de toda esa información, ¿no? Las grandes empresas lo han entendido esto desde un principio, ¿no? A todos, si un Amazon está donde está y ha perdurado desde el inicio del Internet, es por algo, ¿no? Ha sabido valorar su información, ha sabido gestionarla y ha sabido utilizarla de manera correcta en pro del usuario, no solo en pro de su empresa. Google, uno de sus caballos de batalla es, ellos se han propuesto gestionar toda la información que se genera en Internet, y como vemos ya en múltiples canales. Por tanto, estas empresas son las que van abriendo camino, ¿no? De ahí que en nuestro pequeño mercado tenemos que intentar seguir esta estela para conseguir similares resultados. No voy a decir iguales porque sería algo quizá descabellado, pero os animo. Al final necesitamos herramientas, ¿sí? Porque para digerir todo esto se hace imposible si no es así, ¿vale? Y aquí os he puesto en este gráfico una forma de poder distribuir las diferentes herramientas que hay en el mercado. Este dibujo que tenéis aquí se queda totalmente desactualizado día a día. Es decir, la cantidad de herramientas que salen hoy por hoy en Internet es abrumadora. Pero al final las podemos clasificar respecto a unas preguntas clave que todos nos hacemos con nuestros negocios, ¿no? La primera por la izquierda, digamos que es ¿qué hacen mis usuarios dentro de MediWeb? Es decir, ¿cómo se están comportando, ¿no? ¿Qué es lo que miran? ¿Sí? Y aquí todos conocéis herramientas como Google Analytics, OmniTour, Coremetrics, Unica, etc., ¿no? Web Trends. En el lado simétrico a la derecha podríamos tener la pregunta ¿y cómo lo han hecho? Es decir, justamente dentro de una página, ¿cómo se ha comportado? Ya no a nivel agregado respecto a mi web, sino en una página en concreto, ¿cómo se han movido ahí dentro, ¿no? En la parte superior tenemos la pregunta ¿por qué? ¿Y por qué lo han hecho así? ¿Por qué lo han hecho así y no lo han hecho de cualquier otra forma? ¿Sí? Es decir, por mucho que las herramientas que te explican el qué pasa te den nociones de lo que sucede,
no sabes, si no le preguntas a un usuario directamente el por qué, ha salido de una página o ha abandonado en un punto y no en otro, ¿sí? Las herramientas de qué pasa te dicen que han abandonado, pero no el por qué. De ahí que herramientas que te explican ese punto son totalmente complementarias con las primeras que hemos mencionado. Igual que la pregunta del cómo que tenemos a la derecha, ¿no? Y finalmente, abajo tenemos la pregunta de ¿han podido hacerlo? Es decir, sin la respuesta al grupo de herramientas de abajo no podemos hacer nada, porque si ellos ya no han podido entrar a nuestra web, ¿de qué nos sirve preguntarnos qué han hecho, cómo lo han hecho, por qué lo han hecho? Evidentemente no han podido hacer nada, pero no por causas de marketing o de usabilidad o de problemas como está pensado esa página, sino por problemas técnicos, ¿no? De ahí que la conjunción de todas ellas hace tener una visión bastante fidedigna de lo que está sucediendo en mi entorno, ¿no? En mi entorno online, en mi canal web. ¿Cuál es la tendencia de todas las herramientas? Pues la tendencia es un poquito a unificarse, es decir, todas quieren colocarse en el medio de este gráfico, ¿sí? Porque con una misma herramienta estarías respondiendo a todos y cada una de estas preguntas, ¿no? Y esto es difícil, porque cada día salen nuevas preguntas. Aquí os he hecho una imagen bastante simple de cómo podemos obtener una visión de nuestro negocio en Internet, pero ¿y cómo estamos en las redes sociales? ¿Y cómo va mi SEO? Es decir, hay otras preguntas que también pueden rodear todo esto de aquí, que al final es muy difícil, es una carrera de largo recorrido, una carrera de fondo, para cualquier herramienta que se precie, estar en el medio de todas las preguntas que pueden surgir con respecto al tema de la analítica web. Lo que vamos a hacer a continuación es ir mencionando cada una de estas preguntas y transmitiros algunos objetivos que persiguen, algunos indicadores que están relacionados con estas herramientas. Os iba a decir que me podéis interrumpir cuando queráis, pero esto va a ser al final. Fijaros, empecemos con el ¿funciona todo bien? ¿Por qué hemos empezado por aquí? Porque básicamente, como os decía, si a nivel técnico no tenemos una garantía, de nada sirve hacerse el resto de preguntas. Y es un tema que por falta de conocimiento técnico, la mayoría de gente que se dedica al marketing deja esta pregunta olvidada y es clave. Así que hacerse amigos del departamento de IT o hacer que IT forme parte de marketing es esencial, ¿sí? Y eso es una de las claves que también desde la analítica web se ayuda a que los departamentos no tengan que luchar en diferentes frentes y diferentes objetivos, sino todo el mundo está muy alineado. De ahí que el todo funciona bien, tendría la siguiente misión: básicamente determinar si mi web está accesible al público o no, es decir, haciendo una correspondencia con el mundo offline. Mi tienda está abierta o no está abierta, porque si tengo la persiana echada es imposible que la gente pueda entrar en mi tienda. De ahí que yo tengo que activar sistemas que me estén informando constantemente si mi tienda está abierta o no está abierta, ¿sí? Y no me vale con mi propia experiencia, es decir, no me vale ir yo a la web, mirar si está o no está, porque esto lo tendría que hacer cada segundo y depende de según el negocio. Por ejemplo, un Vueling, un Iberia, un LAN no se puede permitir el lujo de que la web esté caía aunque sea para un solo usuario, sino que tiene que dar un servicio absoluto, ¿no? Por tanto, tienen que haber sistemas que continuamente te estén garantizando que la web está abierta, ¿no? Está para ti. La siguiente misión es, muy bien, yo sé que mi tienda está abierta, pero imaginaros que tengo diferentes cajas para que la gente acabe su compra, pero solo tengo un dependiente o una dependienta. ¿Qué va a pasar? Que va a haber un cuello de botella impresionante, ¿no? Y la gente se va a tirar horas para hacer la compra que quería.
Por tanto, a nivel técnico también tenemos que garantizar que el rendimiento en segundos de lo que pasa dentro de la web es efectiva. No se está haciendo los trámites más claves en horas, sino se está haciendo un tiempo razonable, ¿no? Por tanto, de aquí sacamos indicadores como porcentaje de disponibilidad, ¿no? Es decir, la web la mayoría del tiempo tiene que estar abierta. Y ahí que tenemos que tener herramientas que simulen una entrada a nuestra web y vayan comprobando que está realmente available para nosotros, ¿no? Y que nos diga del 100% del tiempo cuánto estaba online. Pues a lo mejor el 99%, fantástico, ¿no? O el 50%, tengo un blog, más que suficiente. Los tiempos de carga también esencial, ¿no? Si una página tarda muchísimo en cargarse, está estudiado a nivel de usabilidad que si una persona tarda más de 5 segundos en ver esa página, se va. O sea, no espera a que se cargue más. Por tanto, es esencial que los tiempos de carga de esa página sean instantáneos, ¿no? Fijaros que Google ha hecho un estudio al respecto y ellos han calculado que un segundo de retraso en una web equivale a un 7% de pérdida en la conversión, ¿sí? Es decir, ellos han identificado perfectamente la equivalencia que hay entre ganancia de segundos o pérdida de segundos versus impacto en la conversión. Porcentaje de errores, evidentemente. Cuantos menos errores, pues eso significa que hay más garantía está dando en nuestra web para hacer lo que queremos, ¿no? Aquí os he puesto un pupurri de herramientas, como puede ser Monitor.as, Pingdom, el propio Google Chrome, el navegador, incorpora todas unas herramientas para saber este rendimiento a nivel de carga de página, tiempos, etcétera. Incluso en herramientas ya como las que ofrece Google, como Google Analytics, ya incorpora dentro todo el tema de tiempos de carga de la página, etcétera, para que se puedan relacionar también con la conversión y cada uno de vosotros pueda identificar si realmente la proporción que decía Google de por cada segundo que se pierde o que se gana hay un impacto del 7% en la conversión, o es más o es menos, ¿no? A nivel personal os puedo decir que en un gran digamos portal de viajes identificamos haciendo una reproducción de las grabaciones de usuarios que tenían un problema concreto, realmente dónde estaba el problema en esa web, y eso hizo que el departamento de IT pudiera identificar ese problema concretamente y cómo se generaba y al final resolverlo, y eso hizo que los ratios de conversión pues subieran muy significativamente. ¿Por qué os digo esto? Porque muchas veces reproducir un error es muy difícil, ya que cada uno de nosotros nos movemos con un navegador diferente, una versión diferente, una resolución de pantalla diferente, un dispositivo diferente, puede ser móvil, puede ser la web, puede ser un iPad, un iPhone, puede ser muchas cosas diferentes. Por tanto, tener exactamente cuáles son las características del usuario, cómo se comportó dentro de la web y ver qué fue lo que originó el error es esencial para que un departamento de IT diga, vale, ahora lo veo. Porque normalmente la experiencia desde marketing es, veo por los números que hay un problema, voy a IT, digo hay un problema y me dicen, lo siento, a mí si no yo no lo veo. O sea, yo lo estoy haciendo en la web aquí y no lo veo. Por tanto, si no me lo sabes reproducir, yo no te puedo dar solución. Tienen razón. De ahí que hayan herramientas para ello, como la que puede ser T-Leaf, no está aquí puesta, es de IBM, que precisamente hace este tipo de labor, ¿no? Reproducciones, grabaciones de todos los comportamientos dentro de la web para al final identificar las que tienen un error concreto y poder mostrárselo a los departamentos de IT o marketing, etcétera. No solo tienen que ser problemas de programación, pueden ser problemas de usabilidad, accesibilidad, etcétera, ¿no? Por tanto, eso es un ejemplo claro de cómo se puede dar solución a temas como estos gracias a herramientas
que ocupan el tema técnico, ¿sí? Antes he mencionado digamos IBM. IBM hasta hace unos años no había tomado cartas en el asunto con respecto a la analítica web, y realmente, como hacen los grandes grupos, puso dinero encima de la mesa y compró unas 6 herramientas de todo este ámbito. Es decir, 6 herramientas no es desdeñable, y hizo compras como puede ser Coremetrics, Unica, Cognos, SPSS, es decir, herramientas punteras en el mundo del tratamiento de datos, Business Intelligence, Data Mining, Web Mining, analítica web. Si IBM está ahí, os puedo decir que es porque todo este campo es el presente, ¿sí? Sigamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta de la que hablábamos era: ¿qué han hecho mis usuarios? Aquí la misión sería determinar cómo deficientes son mis canales, ¿no? Fijaros, os he puesto aquí un pantallazo de un informe que dentro de Google Analytics, y pongo Google Analytics pues es una de las herramientas con más penetración del mercado a nivel mundial, gratuita, y que por tanto todos y cada uno de vosotros seguramente dispone o lo tiene a un clic obtenerla. Y os pongo este caso porque gracias a este informe concreto que nos muestra las visitas que hay por origen, dimos respuesta a un cliente que su misión era vender propiedades a extranjeros, ¿sí? Sobre todo extranjeros viviendo en UK, ¿sí? Esto era negocio hace unos años. Seguramente no tengo que hacer mucha mención del tema inmobiliario en España. Bueno, quizás lo es más ahora incluso. La cuestión era que ellos querían potenciar todo esto y la verdad que no encontraban muy bien la salida, ¿no? Entonces nos pidieron ayuda para sacar un poco más provecho de la analítica web que tenían en su sitio web. Perdón. Con este informe, la verdad que mucho no te dice. Te está diciendo que, bueno, que hay un público en España que el que visita la web es más de Barcelona, de Madrid. No sorprende porque son los lugares que más penetración de internet tienen, por tanto hasta ahí nada interesante. Pero la clave no estaba aquí, sino la clave era hacer clic en el botoncito que tenéis. Si os fijáis, no sé si se ve el ratón en la presentación. Bueno, si leéis un poco desde arriba, location, bajamos, veis map overlay, tendríamos activo debajo de map overlay site usage. Al lado tenemos e-commerce. Si hacemos clic en e-commerce, en este mapa nos saldría, no es la gente que visita más, sino es la gente que ha convertido más y desde qué lugar. El gráfico cambiaba completamente, y lo que observábamos es que la gente que tenía más propensión a, mediante esa web, hacer o pedir más información y quedar para tratar de contratar un inmueble, no era ni la gente ni de Barcelona ni de Madrid, era la gente de Palma de Mallorca. Y claro, cuando lo dices ahora, todo el mundo dice: ah, hombre, claro, está clarísimo. Pero es que en ese momento no estaba tan claro. Incluso esa empresa no se había planteado cambiar su foco de campañas hacia otra ciudad que no fuera Barcelona o Madrid. Con eso nosotros lo que dijimos es: lo que te están diciendo los números es que Palma de Mallorca hay un núcleo de extranjeros muy alto, que tiene un poder adquisitivo muy alto también, que está mirando hacer inversiones, que seguramente son gente jubilada que tiene mucho tiempo, que puede ir a esas localizaciones que estaban en el sur de España, que estarán encantados de hacer una inversión, y por tanto puedes hacer unas campañas de CPC muy concretas allí en ese lugar que te van a dar un rédito mucho más alto que no tanto en Barcelona y en Madrid, como después así comprobamos y los ratios de conversión subieron, ¿no?
Es decir, os estoy diciendo que con informes muy sencillos dentro de herramientas de analítica web podemos obtener insights muy significativos. Hemos puesto el ejemplo de Google Analytics, pero existen herramientas, como os digo, como puede ser Coremetrics, como puede ser Unica, como puede ser Omnitour, como puede ser Piwik, que es open source, como puede ser Comscore, como puede ser Flurry, que es más para temas de mobile. Y de todas estas herramientas podemos obtener indicadores como el ratio de conversión, que no es más que la comparación de todas las personas que me han entrado a mi site, cuántas acaban haciendo lo que yo quería, comprar, registrarse. El ratio de rebote, que sería de toda la gente que entra, cuánta gente abandona directamente sin ver ninguna página más, solo una. ¿Cuál es el rédito de mis campañas? Es decir, si me salen, respecto al coste que tienen, me salen beneficiosas o no. El número de descargas que tengo de mis aplicaciones móviles, el ratio de retención que tengo, o engagement que tengo de mis usuarios en internet. ¿Sí? Es decir, aquí hay muchísima información y de valor. ¿Sí? Sigamos con la siguiente pregunta, que sería, bueno, ¿y cómo se comportan mis usuarios? Porque ya hemos dicho que podemos obtener valor del que hacen, ¿no? Y lo hemos visto con el ejemplo que veíamos antes, ¿no? Pero, ¿cómo se comportan dentro de una página en concreto? ¿Sí? Aquí tenemos herramientas como ClickTale, como Userfly, como Crazy Egg, que lo que hacen es mapas de calor encima de lo que es una página en concreto. ¿Y qué significan estos mapas de calor? Lo que te está diciendo es el grado de densidad de clics que hay en las diferentes zonas de una página en concreto. Fijaros, este es un ejercicio, es un trabajo muy interesante. Tenéis el enlace más abajo por si queréis ver todo el estudio. Y en este cliente lo que se trataba de ver es cómo optimizar esta página en concreto, ¿no? El ser humano, cuando observa a personas, normalmente mira el rostro, ¿sí? Y como vemos constatado aquí, ¿sí? Aquí básicamente sería la primera acción mirar al bebé y consiguientemente tratar de hacer clic ahí, ¿no? Si veis, todo el texto y lo que es el bebé están inconexos, es decir, no hay una relación entre ambas cosas, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar esta web o cómo podemos hacer convertir más todo esto? Está comprobado que no solo miramos las caras, sino que seguimos las miradas de las personas. Con estos estudios de neurociencia, al final tratamos de aplicarlo a una misma web, y con la analítica vimos que la gente se concentraba en la cara del bebé, pero haciendo un cambio de que el bebé mirara el texto, conseguimos que no solo la gente mira la cara del bebé, sino que siga su mirada e inmediatamente enlace con todo el texto. No solo enlace con el texto, sino que lo resiga y al final vaya al punto último, que es compra, ¿sí? Que es el botón que tendríamos abajo a la derecha. Es decir, con herramientas de este estilo estamos consiguiendo que la gente acabe optimizando lo que son páginas en concreto, ¿sí? ¿Qué te ofrece este tipo de herramientas? Como os digo, densidad de clic, ¿dónde está clicando la gente? Sin ser links, es decir, da igual que no sea un link, ¿sí? Hay muchas personas que por no estar habituadas a internet hacen clic sobre logos que creen que son clicables y que les van a llevar a la home, y no es así. Darse cuenta de ello es clave para poder eliminar o poner enlaces o eslogans o botones o llamadas a la acción, ¿sí?
Saber cuánta gente hace scroll también es súper interesante. En un cliente en concreto que se llama Farmacia Activa, nos dimos cuenta que la gente cuando llegaba al checkout abandonaba el proceso. Y era un poco curioso, ¿no? Porque cuando una persona ya está en el checkout, al final ya tiene la intención de compra. Por tanto, si el precio no lo ha tirado hacia atrás y continúa, lo más normal es que acabe la compra. Pues no era así. Haciendo un tratamiento con herramientas de este tipo, nos dimos cuenta que las personas no hacían scroll, y precisamente donde estaba el botón de seguir comprando estaba muy abajo, es decir, quedaba fuera de lo que era la pantalla principal. Si quedaba fuera de lo que era la pantalla principal, la gente no hacía scroll, nunca veía el botón seguir comprando. Por tanto, la gente se quedaba encallada ahí y abandonaba la compra. Cosas tan simples se pueden ver gracias a este tipo de herramientas. Por tanto, si hay que convencer a gente para hacer cambios, este tipo de tools pues son claves, ¿no? Como os digo, indicadores al respecto, pues mouse click, scroll reach, attention. También podemos identificar cuántos segundos se quedan en cada zona de una página los usuarios. El mouse click map, form analysis, es decir, analizar de un formulario web cuánta gente se queda en el primer paso, cuánta gente acaba completando todos los pasos. Pues se hace esencial a la hora de tratar de hacer acciones de marketing. Muy bien. ¿Por qué lo hicieron mis usuarios? Aquí la misión es determinar las motivaciones e intenciones reales de mis usuarios, ¿sí? Sin duda. Es decir, y aquí tiene que haber un paralelismo entre lo que a mí me gustaría con esta web y lo que el usuario viene en la cabeza que quiere hacer en esta web. Como esas dos cosas no estén congeniadas, tu negocio no tiene éxito. De ahí que es muy importante hacer acciones como encuestas online, como focus groups, como test de usuarios, para obtener esos datos cualitativos, ya no cuantitativos, sino que te van a dar el valor de decir, no es que yo vine por tal motivo y tú me estás ofreciendo una cosa que a mí no me interesa realmente. Existen herramientas, como veis aquí, como SurveyMonkey, UserZoom, Zoomerang, y gratuitas como puede ser la ForSuite, que es la ForQ, que os recomiendo. La verdad que, como os digo, coste cero, y podéis hacer encuestas que las que más éxito tienen son las cortitas y muy concisas, que al final solo preguntan tres cosas, ¿no? ¿Por qué has venido a mi web hoy? ¿Has conseguido lo que querías en tu visita? Dime algo para poder mejorar mi web. Con esas tres cosas podemos acabar construyendo un cuadro en Excel como el que veis aquí abajo, y que te dan una imagen de cuáles son las intenciones y qué grado de éxito por cada intención se están consiguiendo gracias a tu web, ¿no? Y redirigirte a un ámbito u a otro dependiendo de lo que tú quieras, ¿no? Sobre todo, como os digo, en online la clave es tomar acción, no es analizar por analizar, ¿no? No estamos en el caso CSI en el que, bueno, pues ellos presentan el estudio y se acaba, sino que nuestra labor como consultores de analítica web es medir para tomar una acción. Indicadores ya lo tenéis: ratio de satisfacción, involucración, sugerencias de mejora. ¿Cómo mejorar mi site para mis usuarios, ¿no? Y esto es clave, es decir, y muy relacionado con lo que hablábamos de hacer acciones, ¿sí? Yo no voy a tener el 100% de la certeza de si algo funciona o no si no lo pruebo. Y en internet se puede probar de forma estadísticamente significativa, ¿no? Mediante herramientas como los que expongo aquí, ¿no? Como SetSpec, Visual Website Optimizer, Optimizely, High Conversion. Todas estas herramientas lo que te permiten es
como ligando el ejemplo anterior, ¿creemos que subiendo el botón de seguir comprando vamos a obtener más conversión? Hagamos la prueba, pero no directamente haciendo el cambio, sino poniendo esas dos versiones, con el botón más abajo y con el botón más arriba, para que convivan, y a una muestra le enseñaremos una opción y a otra muestra la otra opción. La que tenga más ratio de conversión es la ganadora y a nivel estadístico garantizado. Por tanto, eso es lo que tenemos que utilizar para acabar concluyendo, ¿no? Un caso es el de Construmática, que trabajamos para ellos consiguiendo, este es el récord de incremento que hicimos para ellos, que es un 680% de incremento de la conversión. Su objetivo era que la gente utilizara más su buscador para que llegaran antes a sus contenidos. La verdad que fue un exitazo, pero lo que no podemos garantizar son los ratios de incremento. Eso nadie lo sabe, porque al final el usuario es el que decide. Lo que sí combatimos es, en vez de la intuición, la ciencia, porque aquí lo estamos certificando con números, no porque yo creo, yo opino y me parece. ¿Sí? Por tanto, este tipo de herramientas yo creo que es una de las más claves de las que estamos comentando, ¿no? Aquí he añadido alguna pregunta más de las que teníamos al principio, como puede ser: ¿qué pasa fuera de mis canales, ¿no? Es decir, aquí nos preocupa no solo qué dicen de mí, sino que dicen también de la competencia. ¿Sí? Os he puesto dos herramientas bastante conocidas, como puede ser la primera, que es el TweetRart. Es una herramienta que se elaboró para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en el equipo de Obama. Realmente se construyó esta herramienta para todas las menciones que se hacían de Obama en Twitter, clasificarlas en tres grupos: positivo, neutral y negativo. De esa manera ellos podían cuantificar si realmente las aportaciones, las speeches que estaba dando Obama estaban contribuyendo a que la gente tuviera una mejor percepción de su propuesta, ¿no? Esta herramienta está en abierto actualmente, todo el mundo la puede utilizar, y podéis poner cualquier tipo de marca y ver qué menciones se hacen en Twitter, positivas, neutrales o negativas, ¿no? Por tanto, podéis hacer uso de ella, ¿no? Hay otra herramienta que se llama Cloud, que seguramente todos conocéis, que te da una idea de cuál es tu posición en las redes sociales, ¿sí? Cómo de creíble eres en las redes. Lo que te proporciona es como un ranking en el que te da un valor respecto al valor que tú tengas en todos los blogs, LinkedIn, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo puedes hacer contigo y también con tu competencia. De ahí que puedas saber cómo de bien estás con respecto a tu competencia, ¿no? Hay más herramientas de este estilo, han salido como setas, es decir, desde Ryan 6, que es de las top, pasando por Brand Chats, el mismo Alexa, Brandwatch, el propio Google. Hay miles. Como algún indicador, podríamos decir las menciones que se tienen, el número de menciones que se hacen de nosotros, el sentimiento de esas menciones, que podría ser lo que hablábamos de positivas, neutrales o negativas, el share of voice, que no sería más que el número de menciones que se hacen de nuestra marca dividido entre las menciones de nuestra marca más las menciones de nuestra competencia, para ver esa comparativa entre nosotros y el global y nuestra competencia. La tasa de conversación, que sería del número de respuestas que se dan a nuestros contenidos respecto al número de contenidos que nosotros publicamos, y ver si está teniendo algún tipo de impacto, ¿no? de conversación entre nosotros como marca y nuestros consumidores, ¿no? etc, etc. Es decir, podríamos otra vez intentar hacer un ejercicio de clasificación de estas herramientas, y ya no hacerlo en función de las preguntas que responden, sino respecto a los ámbitos que cubren, ¿no? Pues hemos hablado, y mirando allá a la derecha, web tracking, testing, web mining automation, la voz del consumidor.
a lo que quiero llegar es lo siguiente. ¿Realmente las herramientas nos ayudan a digerir la información o no? Porque os he hecho un breve, digamos, selección de herramientas, pero es que hemos llegado a tal cantidad de herramientas que yo creo que ya incluso es difícil gestionarlas todas las que nos interesan. Aquí algo falla, es decir, algo no va bien, porque parece que el problema ya no son... Parecía al principio que el problema podría ser las herramientas para tratar toda la información que tenemos, pero nos damos cuenta que ya no son las herramientas, ¿no? ¿Qué es lo que falla? Pues básicamente lo que falla es que necesitamos una estrategia, y eso básicamente es el trabajo que nos hemos empeñado, pues los profesionales que nos dedicamos a esto, mediante los posgrados, mediante los másters, mediante las charlas, mediante los eventos, porque al final si no marcamos un plan, esto no tira. Es decir, estoy seguro que todos y cada uno de vosotros habéis jugado alguna vez al ajedrez. No tiene nada que ver jugar al ajedrez con una persona que sabe de ajedrez y sabe de estrategias y sabe de aperturas, que una persona que juega al tuntún. Yo juego al tuntún y me divierto y me lo paso bien, pero porque me quiero divertir. Pero si realmente fuera mi trabajo, tendría un grave problema, porque nunca ganaría. Porque no tengo nada que hacer con una persona que ha estudiado un poquito de estrategia y sabe cómo hacer esas aperturas, esos movimientos, ¿no? Y esa es la clave realmente, ¿no? Tenemos que establecer un plan para que nos ayude, pues, a enfocarnos en aquello que realmente nos interesa, ¿sí? Y aquí tenéis una forma, ¿no? Y no es otra que el cuadro de mando web. Y no le he llamado cuadro de mando porque seguramente ya lo habéis escuchado mucho, y le he llamado hoja de ruta, ¿vale? Para ser un poco original dentro de lo que cabe, ¿sí? Y no es más que haciendo el paralelismo de conducir un coche, es decir, el coche sería la herramienta, nosotros somos los conductores, pero oye, si no me dices a dónde voy, yo puedo dar muchas vueltas, puedo ir muy deprisa, pero voy a acabar perdido, ¿sí? Y me puedes poner un objetivo que puede ser inabastable, y si no he hecho la ruta te puedo decir que incluso puedo llegar a ello, y es un error atroz. Por ejemplo, muchos clientes, cuando se les pregunta qué objetivo tienen, te contestan que vender más y hacerlo mucho mejor, y la respuesta siempre es la misma: no, eso no es tu objetivo, eso es tu obligación. Pero además, vender más, ¿qué es vender más? Es que no se concreta nada. Gracias a este tipo de ejercicios, con una hoja de ruta, nosotros exactamente decimos dónde queremos ir. Y queremos ir escucha, con el coche que tienes, quiero ir de Barcelona a Madrid. Y uno ya dice, es totalmente creíble, lo podemos hacer y en este tiempo. Si no te marcas con una hoja de ruta este comportamiento, es imposible llegar a los sitios, por lo menos en un tiempo aceptable, ¿sí? De ahí que con esta estrategia de realización del cuadro de mando, nuestro objetivo final va a ser el que vemos aquí, ¿no? Necesitamos convertir en información útil la gran cantidad de datos, ¿sí? Y esto lo vamos a conseguir, pues, construyendo esta hoja de ruta que va a contener primero un objetivo bien claro, un objetivo macro de negocio. Segundo, un objetivo micro, que lo que vaya a desmenuzar es esa ruta que queremos hacer. Os pondré un ejemplo. Siguiendo con el paralelismo, y me lo estoy inventando ahora mismo en vivo, del coche, pues, oye, si queremos llegar a ser el número 1 del París-Dakar, pues seguramente tendremos que antes partir de París y llegar a la ciudad de Dakar, ¿no? Por tanto,
los microobjetivos dentro de ese macroobjetivo puede ser pasar por diferentes ciudades hasta la ruta de Dakar, hacerlo en un tiempo más rápido que nadie lo haya hecho nunca y con la ruta más optimizada. El KPI aquí, ¿cuál sería? Que es el que necesitamos a continuación. Ir midiendo por cada una de esas ciudades intermedias los tiempos con los que lo estamos logrando, para ver si realmente lo estamos haciendo en el tiempo que nos va a garantizar que vamos a llegar a Dakar antes que nadie. Por eso el siguiente punto, que es el cuarto, es determinar el valor de referencia por cada KPI. De ahí, yo para cada KPI voy a decir, perfecto, voy en tiempo. Y finalmente voy a tener que hacer un segmento, ¿sí? Porque quizá quiero ser el número 1 en el París-Dakar, pero no para todo el mundo, sino para todos los que tengan un coche similar al mío. De nada me sirve compararme con personas que tienen un 4x4 que sea lo mejor del mercado, o con camiones, porque yo a ese segmento no voy a ir. De ahí que eso me va a ayudar a darme una percepción exacta de a quién me enfrento, ¿no? Cuál es mi público y cuáles son mis competidores. Simple, pero nadie lo hace, ¿sí? Es decir, el primer trabajo que tenemos que hacer como estrategia es bolígrafo y papel. No es ir a los datos y abrir una herramienta de analítica web, ¿sí? De ahí que el segundo punto tampoco sea mirar los datos, sino que el segundo punto sea un análisis contextual. Es decir, vamos a seguir con nuestro boli y nuestro papel y vamos a estudiar nuestro site, porque lo que queremos básicamente es generar un listado que nos diga qué partes son las importantes en este site, qué errores o problemas tengo en el site y qué arquetipos de usuarios yo he ideado para este site, porque finalmente el objetivo es tener una visión a nivel usuario de mi site, ¿sí? De todos los problemas que puedo imaginar, porque me los estoy viendo directamente, y con todo eso sí después ir a las herramientas de analítica web de todo ese listado comprobar que con números se corroboran los indicios de problemas que yo he detectado con mi experiencia, ¿sí? Seguramente os facilitará la presentación para que veáis cada uno de estos puntos un poquito más en detalle, pero por el tiempo que tenemos tampoco me quiero explayar mucho más para dar tiempo a las preguntas, ¿sí? A no ser que me digan lo contrario. Perfecto. Por tanto, es clave, como os digo, fijarnos en qué sucede en los procesos clave en la web, problemas que tiene a nivel técnico, usabilidad, etcétera, y saber a qué público en teoría nos estamos enfocando. A una persona muy techie, una persona no muy techie, una persona muy pro internet, ¿no? Y sí, finalmente los números. Y parece mentira que yo, que me dedicaba a esto, os esté frenando para intentar que analicéis, ¿no? Pero es que si no hacéis todo esto, lo que sucede es que la gente tiene indigestión de datos, y lo que pasa es que al final analiza, da vueltas en ese coche, se recorre toda la ciudad y como no sabe a dónde va, acaba sin gasolina, en el mejor de los casos, pero normalmente acaba sin gasolina la persona, acaba frustrado y no toca nunca más la analítica web. Y esa es la clave, simplemente seguir esas directrices que has marcado en una hojita, tenerlo todo muy bien programado, para que tú solo vas a ver aquello que te marca tu hoja de ruta, que te marca los indicios de problemas que habéis identificado haciendo esa navegación en el site. Y sí, una vez en nuestro site, es el paso de estudiar, pues evidentemente, si me puedo fiar de los datos que tengo enfrente. Es necesario validar mi implementación, ¿sí? ¿Es correcta la forma que funciona mi Omniture, mi Analytics? Sí. Por tanto, me puedo fiar de los datos. Segundo, validar los problemas que yo he visto a nivel análisis contextual, ¿sí? Tercero, construir el cuadro teórico que habíamos hecho en nuestro papel y construirlo con los numeritos que nos dan nuestras herramientas de analítica web.
Y finalmente, y súper importante, hacer el listado de mejoras que voy a poner en práctica. Porque, como os digo, de nada sirve todo esto si no ponemos acciones en marcha. Es clave. Y el mejor analista es la persona que toma más acciones, no es la persona que mide más. Y eso que os quede muy claro. El mejor analista es el que mide una cosa y de esa cosa saca una acción corroborada con datos. Ese es el gurú de las métricas. No es el que habla más, no es el que hace más vídeos, no es el que está aquí delante, no. Es aquel que está en su negocio, en la sombra, midiendo y tomando una acción para su negocio, y después tiene la satisfacción de ver los resultados y seguir midiendo para tomar acciones. Que es lo que estoy diciendo aquí en la presentación. Por tanto, triunfar con la medición en Internet es para elegidos. Pues no es para elegidos. Fundamentalmente es para personas que es decir, es para dos tipos de personas, y os lo ponía aquí. Principalmente es para todos, porque parece que todo lo que trata de números es solo para gente que ha hecho carreras de ciencias, ¿sí? Y es un error enorme, ¿sí? Por lo siguiente, porque al final lo único que tenéis que decidir es si os gusta conducir o si tenéis suficiente con llegar a los sitios. Es decir, yo no soy un apasionado, aunque parece que mentira por lo que hemos estado comentando hasta ahora. Yo los coches los veo para llegar a los sitios. A mí hacer una inversión en un Ferrari de tanto dinero, pues digamos que no es mi pasión o mi misión en la vida, ¿no? Pero hay mucha gente que le apasionan los coches, le encanta conducir, independientemente del sitio a donde vaya, ¿no? Fantástico. Si tú amas conducir, disfrutas conduciendo, tienes madera de analista web, ¿sí? Si tú simplemente quieres llegar a los sitios, seguramente tienes madera de analista web, de director de marketing, o de persona que ve la analítica web como una herramienta, no para disfrutar de ella, pero te hace falta, porque el coche te hace falta para llegar a los sitios, tanto te guste el coche como no te guste, ¿sí? Pero nos tenemos que acostumbrar a que, igual que una persona cuando utiliza una calculadora no se plantea si es de ciencias o no es de ciencias para usarla, porque es clave saber usarla para nuestro día a día, la analítica web en el ámbito online es clave, independientemente si has hecho una carrera de ciencias o no la has hecho, ¿sí? Por tanto, aquí tenemos que desmitificar el tema. No he hecho ciencias, no he hecho mates, pues seguramente no voy a servir para esto. No, en absoluto. Y el tema es que saber cuál va a ser vuestra tendencia, porque es bueno concentrar en diseñar ese cuadro de mando si quieres llegar solo a los sitios, y dejar el tema de sacar más punta de analizar los datos a aquel que le gusta conducir, ¿sí? Y aquel que les gusta las dos cosas, como puede ser a mí, oye, pues disfrutar del tema, está para eso, ¿no? No mucho más, simplemente quería finalizar dando por estar ahí. Comentaros que estamos encantados de ofreceros ese posgrado en analítica web, en el que ya estamos por la segunda edición y comenzaremos la tercera en breve. Tenemos un público de lo más diverso a nivel Sudamérica y Hispanoamérica, y nada más, daros las gracias y dar paso pues a Andreu o las preguntas que podáis tener tras esta charla. Gracias a ti, Enric, y por las preguntas. Podemos constatar que nos has dado algunas claves para evitar la infoxicación, pero que también a medida que mostrabas algunos de los KPIs o indicadores más interesantes a analizar, todos queríamos saber cómo saber inmediatamente esa información respecto a nuestros negocios. Entonces tenemos preguntas diversas, vamos a ver cuántas podemos atender, pero por ejemplo tenemos dos relacionadas. Marta nos decía: ¿cómo puede una pequeña empresa analizar toda esa información? O David, que nos preguntaba: ¿es necesario contratar servicios externos de consultoría analítica web
o se puede hacer desde dentro de la empresa? A ver, yo creo que es una cuestión de, más que de dinero, de tiempo. ¿Sí? Tiempo porque, y no de dinero, porque herramientas, como hemos visto, hay gratuitas, por tanto no hace falta hacer una gran inversión. Y tiempo porque, evidentemente, dependiendo de lo deprisa que lo quieras llevar a cabo, vas a necesitar una empresa externa que te ayude o no. Si tú realmente te puedes fabricar ese pequeño plan y no tienes una pues necesidad imperiosa de tener unos resultados ya, porque estás pendiente de que tu empresa se disuelva, yo creo que lo puedes hacer tú mismo. Gracias a, y eso es la verdad, gracias a empresas como Google, hay una cantidad inmensa de blogs, de foros, de ayudas, en el que cada día se comentan temas relacionados con la analítica web. Por tanto, no creo que el problema hoy sea la falta de conocimiento. Como os digo, lo que pueden ayudar a empresas terceras es a darle velocidad a lo que tú quieres realizar, ¿no? Y a dar un poquito directrices. Hacerlo uno mismo lo que conlleva es a equivocarse, y eso podría verse como algo malo, pero yo al revés, yo animo a que se haga, porque equivocarse significa aprender, y aprender significa crecer, y eso es clave. Y sobre todo en internet, que hacer los cambios lo puedas hacer tan rápidamente que, bueno, te puedes equivocar, pero consigues al día siguiente cambiarlo por radicalmente lo opuesto y ya has ganado. Entonces no creo que sea un hándicap hacerlo uno dentro de casa. Como os digo, la clave es el tiempo que dispongas, y sobre todo, si lo tienes que hacer, hazlo bien, porque muchas veces lo que vemos es que a la persona que le cae como un marrón. Es decir, vas a ocupar vas a ser tú y vas a ocupar el 20% de tu tiempo, ¿sí? Cuando ya ibas al 120% de tu tiempo en otras cosas. Es decir, no se puede poner este tipo de tareas como un marrón. Se tiene que hacer por pasión, y se tiene que hacer un espacio suficiente de tiempo como para hacerlo bien. Si eso no da, si no hay garantías para eso, es mejor subcontratarlo, porque lamentablemente, y es otra de las cosas que hemos constatado, se les hace más caso a las empresas externas, las consultoras, que no tanto a la gente interna dentro de una misma empresa. Entonces también hay veces que se utilizan a las consultoras, como puede ser la que yo llevo, como caballo de batalla, para que se haga más caso a la persona que desde años viene empujando todo este tema dentro de una empresa. Entonces puede ser una ayuda momentánea para que al final coja velocidad lo que tú quieres imponer dentro de tu empresa. Así que he dicho muchas cosas, ¿eh? Perfecto. Un par de preguntas más respecto a las herramientas, precisamente. Cristina nos pregunta: ¿cuántas herramientas recomiendas utilizar de media para una empresa sin que haya un exceso de información? O Miguel, que nos dice: con la cantidad de herramientas nuevas que van surgiendo, ¿cada cuánto tiempo es necesario revisar nuestro proceso de análisis? Con respecto al número de herramientas, os digo, la clave no son las herramientas, la clave es la hojita que habéis ido construyendo. Esa hoja de ruta, al final, por cada hito que marcáis, no tiene por qué tener no debe tener más de 10 indicadores. Si esos 10 indicadores tienes que utilizar 10 herramientas diferentes para obtener esos 10 indicadores, pues tendrán que ser 10. Pero si esos 10 indicadores los obtienes de una sola, pues será de una sola. Pero como os digo, la clave no son las herramientas, sino esa hoja de ruta que te va a marcar qué herramientas son las que tengo que usar, ¿sí? Por tanto, pueden ser muchas herramientas, y de esas herramientas no profundizo mucho y selecciono una cosita concreta solo de ellas, o puede ser una sola herramienta y de ella obtengo todos los KPIs que necesito para mi negocio. Ya os digo, no es más herramientas uso, mejor lo estoy haciendo, en absoluto. Y eso también te va a dar el ritmo de cuándo tengo que enfocarme para una cosa y cuándo otra, que era cuándo me tengo que concentrar en mi competencia, o cuándo no. Pues eso lo vas a ir cumpliendo en tu hoja de ruta y tiene que estar marcado.
no puedo ir de París a Dakar yendo directamente si quiero ir en coche. En algún momento tendré que coger un ferry, porque si voy en coche tengo que cruzar el Mediterráneo, ¿no? Pues en ese momento quizás es el momento de aplicar cómo estoy con respecto a mi competencia, pero no antes, porque no tiene ningún sentido. Todo viene marcado de esa hoja de ruta, no hay más. Lo que pasa que, como os digo, no estoy descubriendo América. Si esto se dice y se redice muchísimas veces. Lo que pasa que primero, da un poco de pereza, y segundo, los datos son muy golosos. Y los datos, tal y como los da herramientas como Google Analytics, es que da gusto analizarlos. Y eso tiende a que la gente directamente vaya a los datos. Como os digo, si hacéis el ejercicio de hacer esa hojita, esas preguntas vienen respondidas solas. ¿Tenemos alguna pregunta que vaya a las conclusiones de algunos análisis? Por ejemplo, Susana nos dice: una vez que hemos hecho el análisis y detectado los fallos, ¿hay que llevar un cambio drástico o ha de ser paulatinamente, habiendo detectado los fallos de una web? Aquí ya... a ver, hay dos tipos de acciones siempre. Las acciones que dan lugar a problemas graves y que hemos identificado problemas graves y que solo corrigiéndolos directamente ya vemos una mejora directa, o lo que pueden ser cambios que tenemos que constatar realmente con testing para darnos cuenta si mejoran o no nuestra web. Para los primeros, evidentemente, se tienen que hacer cuanto antes mejor. Y os pongo un ejemplo. Si nos damos cuenta de que el 80% del público nos viene de Rusia y no tenemos una web en ruso, pues quizá es hora de plantearnos por qué no hacer la web en ruso, ¿sí? Ya que no hace falta hacer un testing, es que está clarísimo, ¿sí? Pero si vemos como cambios de layout o de digamos llamadas a la acción no están tan claras, es bueno ir haciendo testing para llegar hasta donde tú querías, ¿no? Lo que por mi experiencia te das cuenta es que cuando obtendréis más resultados es cuando hagáis tests con cambios más drásticos. Si hacéis cambios muy pequeños y lo ponéis a testear, es difícil que veáis resultados muy significativos, ¿no? Eso es hasta ahora por mi experiencia personal. Pero ante hacer cambios drásticos o no, ¿qué os aconsejo? Siempre testing. Y también mide el clima político dentro de tu empresa. Tampoco la cuestión es echarte enemigos dentro de tu empresa. Por tanto, además de testear la opción drástica que planteas, incluye la opción que te dicen los otros departamentos para no ponértelos de enemigo. Si te opina otra cosa, aparte de esa opción drástica que tú proponías, inclúyela dentro del test para ver si tienen razón ellos o no. Esa es una forma inteligente de que todo el mundo se una a tus acciones de medición. En esta línea, Javier nos pregunta si la optimización de la página web es un proceso constante, permanente en el tiempo, o en algún momento determinado se alcanza. Nosotros siempre ponemos el ejemplo del tuning, ¿sí? Tú puedes tener un 600, ¿sí? Y ese 600 lo puedes ir mejorando poniéndole un spoiler trasero, un guardabarros, pues unos cristales tintados, bajando la suspensión para que el aire pues le roce menos, pero llega un momento que ese 600 tiene tantos kits añadidos que parece un coche de feria, ¿sí? Y llega un momento que tiene tantos ads, tantos toppings, que pesa más los toppings que le has puesto que el mismo coche. En ese momento es cuando tienes que cambiar drásticamente a hacer una web nueva. Y eso se ve, es que eso ya lo ves. Llega un momento que ya no da para más el proceso, por ejemplo, que hay en un checkout, ¿no? Que por ejemplo son 5 pasos, ¿no? Y empiezas a hacer cambios dentro de cada paso para optimizar el proceso.
pero llega un momento que has hecho ya tantos cambios en cada uno de esos pasos del proceso que dices, mira, es que el proceso no puede tener 5 pasos, el proceso tiene que tener 2. Es momento de que rehagamos todo el proceso y lo hagamos solo en 2, ¿sí? Ese es un ejemplo claro de cuándo pasar de cambios secuenciales a cambio radical. Nacho nos pregunta por el paquete de Google, nos dice si es realmente la herramienta más completa del mercado y si crees que en el futuro serán de pago o al menos una parte del paquete. Con respecto a Google Analytics, Google Analytics ya hay una versión de pago que es Premium. Deciros que si algo tiene Google Analytics es la gran cantidad de cambios y de mejoras que se producen en su día a día. Es decir, no hay herramienta de pago que le pueda seguir la estela a Google a nivel de mejoras que introduce, y eso es una clara ventaja para Google Analytics. Y os digo de Google Analytics porque cuando se producen para la versión gratis, también se produce para la versión premium, ya que las diferencias entre la de pago y la de no pago no está en las funcionalidades, está en las garantías a nivel de velocidad, sampling, consistencia de los datos. Es decir, un site que no tenga al mes más de 10 millones de visitas puede vivir tranquilamente con el Google Analytics básico. ¿Dónde está el punto en el que te tienes que plantear otro tipo de herramientas? Pues en el momento que quizá tú quieres llegar a realizar otro tipo de cosas como marketing one-to-one. Google Analytics no hace un tratamiento personal de la información, es decir, no trata a las personas con nombres y apellidos. Por lo tanto, es difícil que con la herramienta puedas llegar a hacer acciones o personalización para una persona que entra en tu site. Por tanto, ahí sería el punto en el que te tienes que decidir pasar a otro tipo de herramientas. ¿Estáis en ese punto? No. Pues oye, Google Analytics es una excelente herramienta gratuita que podéis hacer uso, ¿no? ¿Hay otros motivos para hacer o dar un salto hacia otra herramienta? Puede haberlos, entonces hace falta un estudio más pormenorizado, ¿no? Pero yo creo que hoy por hoy el paquete Google Analytics Free es de los más potentes que existen, sin lugar a dudas. Nos piden más opiniones, en este caso desde Twitter nos preguntan qué opinas de los informes de Social Bro para Twitter, si los ves eficaces, reales. Pues a ver, como os digo, me sabe mal hablar de una sola, igual que hemos hablado de Google Analytics, me sabe mal hablar de una herramienta en concreto cuando hay muchísimas. Yo creo que todas son útiles y la clave no está en el violín, sino el violinista. Es decir, yo creo que ya en estos momentos el grado de nivel de todas las herramientas es muy alto y a nivel de redes sociales. Aquí depende del grado de creatividad o de imaginación o de hoja de ruta que tú puedas llegar a construir para obtener más al respecto. Entonces, yo creo que es una excelente herramienta y que se pueden obtener informaciones muy viables. Tenemos esto muy animado, pero tendremos que dar paso a un par de preguntas más y cerrar. Por ejemplo, Ana nos pregunta si una estrategia novedosa y con éxito puede ser usada como referencia en comercio electrónico hoy en día. Esta no la entiendo del todo bien. Vamos a ver si tenemos algún elemento más. Como estrategia novedosa os puedo decir que hay estrategias súper simples en analítica web que no se sacan provecho al máximo y consiste básicamente en sabiendo los contenidos que a nivel de productos que están observándose directamente en tu web, cuando una persona pues vuelve a tu site, no mostrarle los productos que en
general creemos que van a funcionar mejor, sino aquellos en los que estaban interesados en sus anteriores visitas los usuarios, ¿no? Y esto que parece tan obvio, no hay tanta gente que lo haga. Entonces, eso lo hacen las herramientas de analítica web y simplemente hay que conectarlo a nuestro gestor de contenido para que nuestros productos vayan en función de ese like o dislike que hay del propio usuario, y lo hace saber cuando los está consultando, cuando los está comprando. Entonces, toda la venta cruzada, el cross-selling, todo eso tiene que venir digamos, enriquecido por las herramientas de analítica web. Una herramienta que lo hace muy bien al respecto puede ser Coremetrics, para no hablar siempre de Google Analytics. Es una herramienta que es de IBM ahora, que la tienen los e-commerce por excelencia en Estados Unidos, que es tan importante en Estados Unidos que Coremetrics construye un indicador con respecto al ratio de conversión en e-commerce a nivel de Estados Unidos que se tiene como referencia, y se publica mensualmente. Y digamos que es posible con esta herramienta que automáticamente todo el cross, toda esta venta cruzada se haga o se enriquezca gracias a su herramienta de analítica web. Por tanto, ya es una realidad, ¿no? ¿Es necesario? Pues depende para la situación en la que estés e-commerce en ese instante. ¿Vale mucho dinero? Pues depende de cuál es tu hoja de ruta y el cálculo que tú hayas hecho de cuánto te va a retribuir a ti haciéndolo. ¿Lo puedo hacer con Google Analytics o con otra herramienta? Pues seguramente sí, si te gusta conducir, que era lo que hablábamos haciendo referencia al anuncio de coches, ¿no? Pues depende, sí, es posible, claro que es posible, ¿no? Pero depende de lo rápido que quieras ir y llegar a esos sitios, ¿no? Tenemos dos preguntas. Carlos y Joseph nos preguntaban sobre un proceso de compra. Carlos, por ejemplo, nos decía cómo de largo debe ser un proceso de compra ideal. O Joseph, si sabes qué negocios suelen tener mayor porcentaje de salida durante el proceso de compra. A ver, ¿cómo de largo tiene que ser? No lo tiene que decir ni yo ni nadie, lo tienen que decir vuestros usuarios. Precisamente de ahí son tan buenos los tests, porque gracias a proponerle a otras opciones, ellos mismos te pueden decir si les gusta más o menos, porque al final convierten más con el que ellos creen que fluyen mejor, ¿no? Parece que cuanto más simple mejor y cuanto en menos pasos mejor, pero también está el error de vale, lo hago todo en un solo paso y hago una página que parece que son 4 en una y lo pongo todo para hacer un scroll infinito. Eso es una trampa. Yo creo que al final sí que hay cosas que son de perogrullo, como si quieres que tus usuarios acaben influyendo en tu proceso de compra, no le pidas datos que no son claramente indispensables. Por ejemplo, muchísimos sites de referencia de e-commerce hoy por hoy siguen pidiendo que te registres antes de hacer una compra. Y la respuesta es, cuando la pregunta es, bueno, pero ¿cuál es lo que prima más? ¿Que la persona acabe comprando o que la persona deje sus datos para que después les hagas acciones de email marketing? No, hombre, que la persona acabe comprando. Entonces, ¿para qué le pides que se registre ahora? Si justamente antes de que acabe su compra. Bueno, pero es que así tenemos las dos cosas. No. El usuario, cuanto antes cumpla con su intención, más contento va a estar. Y después, cuando haya comprado, utilice ese momento de satisfacción para proponerle otras cosas. Es decir, rompo una lanza para las páginas de confirmación de compra de todos los e-commerce del mundo mundial. Normalmente cuando una persona acaba comprando, lo máximo contiene es un gracias por haber comprado, patada y vete. Aprovechemos ese instante y en ese momento, en vez de decir solo gracias, enganchémosle, pidamos los datos para que se registre y digámosle, si te registras te doy un descuento en tu próxima compra de un 10%. Algo tan fácil, tan simple,
todavía no se hace en todos los sites ya de referencia. Os digo, sites de referencia. Podéis hacer un estudio de sites de referencia de moda, de hotelería, de lo que queráis, y en la mayoría no se hace. En un site como el de Vueling, que es uno de los que hace poco les hemos ayudado a mejorar, podéis ver que en esa página de confirmación ya se ayuda a que haya una continuación tras una compra, ¿no? Y es, oye, hay un hilo conductor, no te quiero solo por la compra que acabas de hacer, sino que podemos seguir charlando, no solo te quiero por esta compra, ¿no? Yo creo que eso sería lo ideal. Muchas gracias, Enric. Como moderador siento tener que hacer el papel de acabar con la sesión. Creo que algunas de las preguntas que quedan incluso se han ido respondiendo durante tu presentación, y de hecho tendréis oportunidad de encontrar las respuestas pues repasando tanto la videoconferencia como tu presentación, que os enviaremos próximamente por correo electrónico. Por tanto, para cerrar, solo me queda en primer lugar agradecerte, Enric, pues la presentación, la claridad, la claridad en todos los sentidos, no, sí, todo un placer. En la exposición de información y también en la de opinión, y agradecer por supuesto a todos los que habéis estado participando en esta web conference, y pues invitaros a acompañarnos en la próxima sesión el próximo mes. Que vaya muy bien y hasta pronto.